Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver la perspectiva cónica enfocada al examen de selectividad de dibujo técnico de Andalucía. La perspectiva cónica no es más que un sistema de representación. Sabemos que los sistemas de representación tratan de representar objetos tridimensionales en dos dimensiones. Aquí tenemos una escalera que tiene aspecto volumétrico, pero está dibujada en dos dimensiones en la hoja de papel. Esto lo leo, me lo sé, pero para ir rápido. La perspectiva cónica ha sido considerada como el sistema de representación más perfecto de los objetos por producir una imagen visual muy exacta. Con la perspectiva cónica podemos representar los objetos reales tal y como los ve el ojo humano. Hoy en día su aplicación más específica se encuentra en la arquitectura. Los fundamentos de la perspectiva cónica se basa en proyecciones centrales. Sabemos que existen tres tipos de proyecciones. Las proyecciones cilíndricas ortogonales, las cilíndricas oblicuas, no voy a repasar esto, y las proyecciones centrales o cónicas, que son en las que se basa la perspectiva cónica. En las proyecciones centrales, todos los puntos y su proyección sobre un plano convergen, concurren, interseccionan con el punto de vista, con el observador, ¿vale? Sabemos que la proyección de un punto no era más que si este es el observador, si trazo un rayo proyectante, donde intersecciona ese rayo con el plano de proyección, tengo la proyección de ese punto A, donde intersecciona el rayo con el plano de proyección, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabemos. Bien, fundamentos de la perspectiva cónica. Se basa en proyecciones centrales y los elementos. Tenemos aquí este dibujo que no está muy bien, pero no tengo tiempo de buscar otro mejor. No es que no tenga, es que no lo he visto. En la perspectiva cónica, los elementos son el punto de vista, que es donde se sitúa el observador, eh, P, que es la proyección ortogonal del punto de vista sobre el plano del cuadro, que se llama punto de vista principal. El plano del cuadro es un plano perpendicular a este, al plano geometral, y es donde se proyectan los objetos a representar. Coincide con la hoja del papel, ¿vale? Es este plano, el plano del cuadro. El plano geometral es este plano que es perpendicular al plano del cuadro y es donde se sitúan los objetos. Normalmente los objetos en selectividad están situados sí o sí detrás del plano del cuadro. ¿De acuerdo? La línea de tierra es la intersección entre el plano del cuadro y el plano geometral. Esta de aquí. Y luego tenemos la línea de horizonte, que es esta, ¿vale? La línea de horizonte es la última línea que vemos en la lejanía, como el horizonte del mar. La representamos con una línea horizontal y paralela también a la línea de tierra. Después tenemos los puntos de fugas, que ya veremos, lo explicaré, que son puntos que determinan un lugar lejano donde parecen juntarse las líneas paralelas entre sí, pero oblicuas o perpendiculares a nuestra vista. En la perspectiva cónica frontal hay dos tipos de perspectiva, frontal y oblicua. El punto de fuga es uno solo y está situado en el punto de vista principal. Y en la perspectiva cónica oblicua existen dos focos donde convergen líneas oblicuas al plano del cuadro. Existen dos tipos de perspectiva. La perspectiva cónica frontal ocurre cuando el objeto tiene caras paralelas al plano del cuadro y aristas perpendiculares al plano del cuadro. Es decir, cuando existen aristas y lados perpendiculares y paralelas al plano del cuadro. Existe un solo foco a donde se dirigen las rectas, los lados perpendiculares al plano del cuadro. El foco coincide con el punto de vista principal.
¿de acuerdo? Y las aristas de los objetos o figuras que sean paralelas a la línea de tierra también lo serán paralelas a esta línea de tierra en la perspectiva cónica frontal de ese dibujo. Vaya con la falta. Vemos esto aquí en Illustrator. Aquí tenemos un ejemplo de perspectiva cónica frontal. Tenemos un cuadrado que tiene aristas paralelas y perpendiculares al plano del cuadro. Estas aristas BC y AD van a fugar a este punto, al punto de vista principal. Ahora voy a explicar, antes de ver la perspectiva cónica oblicua, la proyección de un punto en perspectiva cónica. Entonces tengo aquí el esquema en 3 dimensiones. El punto de vista, el plano del cuadro, el plano geometral el punto y el punto de vista principal. Lo que hago es que trazo una dirección libre desde el punto de vista por A, una paralela a esa dirección, una recta paralela, uno este punto con este, y ahora al unir el punto de vista con A, donde corte a esta línea, tengo el punto, la proyección del punto en perspectiva cónica. Ese sería el fundamento para construir figuras en 2D y en 3D en perspectiva cónica. Ahora nos vamos al ejercicio. Línea de tierra, línea de horizonte, punto de vista, aparece entre paréntesis porque este punto de vista se abate sobre el plano del cuadro en sentido antihorario. Y el punto A aparece aquí abajo porque se abate en sentido antihorario en el plano del cuadro. Entonces, lo más fácil, dirección libre, aprovecho esta dirección. Desde V paralela a esa dirección. 1, este punto con este. Y ahora trazo una recta desde V hasta A. Y ahí estaría la proyección del punto en perspectiva cónica. La primera dirección que trazo es libre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora dibujo otra dirección. Da igual. Esta misma. La pongo en otro color. Verde. Dirección libre. Desde A. Desde V paralela a esa dirección. Ahora uno, este punto con este. Y al trazar una recta desde V hasta A, vemos que coincide en ese punto, ¿de acuerdo? Venga, otra forma. Dirección libre. Desde V paralela a esa dirección. Uno, este punto con este. Y vemos que al trazar una recta desde V hasta A, obtengo el punto en perspectiva cónica. Bien. Ahora vamos a realizar la perspectiva cónica frontal central de este cuadrado. Estos puntos C y D, que están en la línea de tierra, ya están en perspectiva cónica, ¿de acuerdo? Porque se encuentran en el plano del cuadro. Como dije antes, en la perspectiva cónica frontal, las rectas que son perpendiculares al plano del cuadro fugan, convergen en P, que sería el único foco. Entonces,
Desde B es como si procediera como antes. Dirección libre. Desde V paralela a esa dirección. Uno este punto con este, y al trazar una recta que pase por V y B, obtengo aquí el punto en perspectiva cónica. He dicho que los lados paralelos a la línea de tierra lo serán también en perspectiva cónica, con lo cual, desde B, una paralela, y ya como DA ese lado fuga a este foco, trazo esa línea y aquí estaría A'. Al trazar una recta que pase por B y por A, aquí tendría A'. Entonces, este sería el cuadrado en perspectiva cónica frontal. Fácil. Ahora vamos a ver la perspectiva cónica oblicua. Aquí nos vamos a encontrar el objeto o la figura plana formando ángulo respecto al plano del cuadro. Es decir, rectas, aristas y planos oblicuos al plano del cuadro. Y vamos a tener dos focos donde convergen las rectas que son paralelas entre sí y oblicuas al plano del cuadro. Como en la perspectiva cónica central, las aristas paralelas a la línea de tierra también lo serán en la perspectiva cónica. Vamos a ver unos ejemplos de imágenes de perspectiva cónica frontal y oblicua. Aquí tengo dos cónicas frontal de un cuadrado. Aquí este cuadro se mete por delante del plano del cuadro, cosa que no van a pedir. Un cubo en perspectiva cónica frontal, esto ya lo hemos visto, y esta figura que se circunscribe un cuadrado y se calcula la perspectiva a estilo cónica frontal. Esta es la solución. Una circunferencia en perspectiva cónica frontal. Ejemplo de perspectiva cónica oblicua. Aquí ya las aristas forman ángulos. No son perpendiculares. Hay algunas que sí, según el dibujo, pero que esto es perspectiva cónica oblicua. Igualmente, aquí tengo ese cubo en perspectiva cónica oblicua. Estas aristas forman ángulos con la línea de tierra, no son perpendiculares. Y aquí tengo esta figura en perspectiva cónica oblicua. Otra figura. Pueden aparecer aristas paralelas a la línea de tierra y perpendiculares, pero este tipo de perspectiva es cónica oblicua. Hay dos focos, esto sería F y F', donde convergen las aristas que son oblicuas al plano del cuadro. Es decir, todas las aristas que estén contenidas en estas caras van a converger en una paralela desde V a esta dirección, a esta línea, ¿vale? Aquí esto sería un foco F', y esas aristas convergen a este foco. Y las aristas que son paralelas a esta dirección convergen a este foco, ¿de acuerdo? A F. Eso ya lo vemos. Esto sería una cónica frontal. Ahora, en la cónica oblicua,
voy a hacer aquí en 3D cómo se calculan los focos. No voy a dibujar el cuadrado aquí, por tiempo. Entonces, los focos se calculan trazando direcciones paralelas a estas aristas oblicuas que en selectividad nos vienen dadas aquí abajo, que sería el contorno del abatimiento de la figura sobre el plano del cuadro, ¿de acuerdo? Son dos y son perpendiculares, dos líneas. Entonces, desde V una paralela a BC, por ejemplo. Paralela, este sería un foco, F, ¿vale? La otra dirección es esta. Paralela, desde V, y tengo F', ¿vale? Así se calculan los focos en 3D. El resto de puntos, como ya he explicado, es la proyección de un punto en perspectiva cónica. Nos vamos al cuadrado. Trazo, prolongo este lado y este lado, vea. Y ahora, como he dicho, desde V paralela a esos dos lados. Aquí vamos a calcular la perspectiva cónica de ese cuadrado, una figura plana. Desde V paralela a esas dos direcciones que son perpendiculares. Ya lo tengo hecho. ¿De acuerdo? Esto es F y F'. Si lo indicamos, ¿vale? Por lo menos en la letra. Y un puntito aquí. Entonces, como ya he explicado antes, D está en perspectiva cónica. Vamos a calcular C y B, esos dos puntos. Pues, dirección libre. Vamos a poner esto bien. Desde V paralela a esa dirección, uno este punto con este, y al trazar una recta que une V con C, ahí tengo C'. Si trazo una línea que pasa por V hasta B, obtengo el punto B en cónica. B'. Ya me quedaría A. Tengo esa dirección, desde V paralela a esa dirección. Uno, este punto con este. Y al trazar una línea que pase por A y por V, donde corte a esta línea, tengo el punto A en cónica. Pues aquí tendría el cuadrado en cónica. Este sería el cuadrado, ¿vale? A', B', C' y D'. Como veis, las rectas aristas, que son paralelas y oblicuas al plano del cuadro, fugan a un foco. En este caso, CB y DA fugan a este foco, al que esta línea es paralela, ¿de acuerdo? A F'. DA fuga a F'. CB fuga a este foco, ¿de acuerdo? Paralela y paralela. Ahora, CD y BA fugan a este foco, al foco donde
el foco y V es paralela a esa arista. Esta paralela y esta paralela. Entonces, CD, D', C', fugan a F. Y BA, A', B', fugan a F. ¿De acuerdo? Perspectiva cónica oblicua tiene dos focos donde convergen las aristas oblicuas al plano del cuadro. Esta recta y esta son perpendiculares. Ahora vamos a ver cómo se levanta la altura de puntos en perspectiva cónica. La altura se levanta desde puntos que están situados en el plano geometral, es decir, puntos de cota cero, de altura cero. Por ejemplo, si me dicen dibuja una arista perpendicular al plano geometral desde este punto A en perspectiva cónica, lo que hago es que tomo una altura de 4 centímetros. Representar una altura de 4 centímetros desde el punto A, que está situado en perspectiva cónica. Pues me llevo 4 centímetros en una perpendicular desde la línea de tierra, da igual dónde, y hago lo siguiente. Uno, este punto con el punto A, ¿vale? Ahora, ese punto con este. Y desde A, perpendicular, hasta donde corte a esta recta. Ya tengo la altura levantada desde el punto A, siempre desde la base de las figuras planas u objetos. Por ejemplo, esto da igual donde lo pongas, esta altura, pero sitúala en la línea de tierra. Por ejemplo, si la pongo aquí, vaya. Ahora, de verde, pues lo dicho, este punto lo uno con A. Ahora, ese punto con este. Y desde A, perpendicular, hasta donde corte a esta recta verde. Y ahí obtengo el punto en perspectiva cónica, esa arista que tiene de altura 4 centímetros. Esto no son 4 centímetros, está claro, porque esto es la altura en perspectiva cónica. Ahora vamos a calcular la perspectiva cónica de una pirámide dado el abatimiento de su base sobre el plano del cuadro y de altura 4,5 centímetros. Nos dan este dibujo, ¿vale? Pero a veces podría ocurrir que estas diagonales no las den, porque me piden una pirámide y es muy sencilla de hacer. Entonces, no voy a volver a repetir el proceso de cómo se calcula esta perspectiva cónica que es frontal, porque tenemos aristas paralelas y perpendiculares al plano del cuadro. Tengo la base y necesito calcular el centro geométrico de la pirámide, porque, aunque no lo indica aquí, es una pirámide regular, ¿vale? Cuya proyección horizontal del vértice coincide con el centro geométrico de la base. Entonces, el centro geométrico en perspectiva cónica lo voy a calcular trazando las diagonales de la base, ¿vale? Y que va a ser lo mismo que calcular este punto en cónica. Y aquí levanto los 4,5 centímetros. Los tengo ya puestos aquí, ¿vale? Esto me lo llevo para acá. Y, como he dicho antes, desde ese punto, una recta que pase por el centro de la base. Uno, este punto con este.
y desde aquí perpendicular hasta donde corte a esa recta. Y ahora ya voy a dibujar la pirámide con las aristas ocultas. Ahí hay una arista. Vamos a poner más gruesa, 3 por ejemplo. Aquí hay otra. Aquí hay otra. La base. Y el resto serían ocultas, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Y oculta. Línea, trazo, ventana, trazo, trazo, trazo. Venga, vamos. Trazo. Aquí le doy a discontinuo. ¿Vale? Ese vértice con este. Otro vértice. Y esta línea sería discontinua también. Esa arista. Cuentagotas. Ahí lo tengo. Entonces sería A, B, C, D los vértices, que no hace falta nombrarlos en cónica. Y este sería el vértice V, que tampoco hace falta. Te piden que dibuje las aristas y las ocultas. En principio se dibujan las ocultas, pero el ejercicio lo suele especificar, ¿vale? Si no pones nada, si no, en el enunciado ni en la puntuación, no se dibujan las aristas ocultas, ¿vale? Lo tienes que especificar, en el enunciado o en la puntuación. Aquí nos piden la perspectiva cónica de una pirámide, igualmente de altura 4,5 centímetros, pero esto ya es cónica oblicua. La posición de la pirámide es de oblicuidad respecto al plano del cuadro. Entonces, no voy a repetir el cuadrado en cónica, que ya lo he hecho aquí, ya lo tengo, es este de aquí, ¿vale? Igualmente, el centro, haciendo las diagonales de ese cuadrilátero irregular, voy a obtener el centro geométrico de la base, ¿vale? Aquí, aquí, y desde este punto, donde se cortan las diagonales, levanto la altura de 4,5 centímetros. Voy aquí, línea, ese punto con el centro, este punto con este, desde aquí perpendicular hasta aquí. Y ahora voy a dibujar la pirámide, pues con otro color por cambiarlo, y más grueso, en verde. 3 puntos, 3 píxeles. Y va bien. Esto ponemos el extremo, el remate redondeado. ¿Vale? Venga, la base. Otro lado de la base. Esta arista lateral. Otra arista lateral. Y el resto sería oculto. Desde aquí hasta aquí. Línea oculta. Oculta. Y oculta. ¿Vale? Ahí tengo la perspectiva cónica oblicua de esa pirámide. Ahora vamos a dibujar la perspectiva cónica frontal de un cubo, dado su abatimiento sobre el plano del cuadro. Lo dicho, el cubo, la base no la voy a volver a hacer. El lado del cubo sabemos que tiene 6 caras y todas sus aristas miden lo mismo. Entonces cojo esa arista, me la llevo aquí,
otra aquí. Ahora voy a dibujar la parte superior. Bueno, esta arista de aquí horizontal. Y estas aristas, que son perpendiculares, fugan. Aquí hay dos, una que está en la base y otra que está en la base superior. Como son perpendiculares a la línea de tierra, fugan a P. Entonces, trazo esta línea, esta otra, desde aquí perpendicular, paralela, y desde aquí ya voy a dibujar el cubo. Pues cojo esta línea, el contorno que has visto, esto de aquí, esto de aquí, y ya el resto serían ocultas, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Vale, voy a separar un poco. Oculta, oculta y oculta. ¿Vale? Perfecto. Perspectiva cónica oblicua de ese cubo. La arista en verdadera magnitud es esta. Esta medida mide igual que el lado del cuadrado, ¿vale? Pues cojo. La base en cónica sería esa. Y ahí tenemos una arista en verdadera magnitud. Está situada en el plano del cuadro. Voy a dibujar esta línea que fuga F'. Esta otra. Desde aquí levanto una perpendicular. Desde aquí hago esta línea. Desde aquí trazo una perpendicular. Y uno ese punto con este. Ya el cubo lo estamos viendo, ¿vale? Empiezo a dibujar. Voy a por el contorno, que son todas vistas. Aquí. Aquí. Otra arista. Esta arista. Y quedarían ya esta que se oculta. Al igual que esta. Y esta. Como veis, los lados CD y GH fugan a esta línea, a este foco, a F', ¿vale? Desde V a esta paralela, a esta arista, ¿vale? No al otro. Ese es el truco, ¿vale? Esto sería C, esto sería G, o C', o G', y esas dos aristas fugan a un foco. Igual que estas aristas, hay dos, una en la base y otra en la base superior, fugan al foco cuya línea desde F hasta V es paralela a esta dirección, ¿vale? Entonces esta arista sería C, B, y arriba sería G, F, G y F. Y esta sería C, D, ¿vale? Y arriba sería esta G y esta H. Vale. Nos piden perspectiva cónica frontal de un prisma regular, dado los siguientes datos. Me dan
el abatimiento de la base del prisma sobre sobre el plano del cuadro, ¿vale? Y una altura de 5 centímetros. Es perspectiva cónica frontal y aquí oblicua. Pues ya está. Esta altura la voy a levantar, bueno, me la llevo aquí directamente. Y eso ya es una arista. Voy a ponerle 3 puntos y empezamos a dibujar. Esta la copio. Desde aquí hasta aquí. Ahí tengo una arista de la base superior. Ahora voy a dibujar con línea fina. De este punto fuga a ese foco, de este vértice a este foco, y ya sí voy a dibujar directamente el prisma, que es muy fácil. Esa arista, vista, vista. Esta también, vista. Esta y el resto ocultas. Desde aquí hasta aquí. Oculta. Oculta. Y oculta. Y la otra que queda. Perfecto. Perspectiva cónica oblicua de un prisma de altura 5 centímetros. Esta altura me la llevo aquí. ¿Vale? Eso está en verdadera magnitud. Si está en el plano del cuadro. Empiezo a dibujar. Trazo esa línea. Desde aquí una línea que fuga F'. Esta otra que fuga F. Voy a empezar a dibujar ya el prisma, que es fácil de ver. Esta vista. Esta vista. Esta vista. Y el resto ocultas. Bueno, esto aquí me he lanzado demasiado rápido. Oculta. Oculta. Aquí una línea que fuga a F'. Me va a dar, por suerte. Y esta fuga a F. ¿Vale? Ahí tenemos el prisma en perspectiva cónica oblicua. Ahora nos piden la perspectiva cónica de un cono recto de revolución de altura 6 centímetros. Nos dan la base del cono. Lo que hago es que dibujo el cuadrado que circunscribe a esa circunferencia y dibujo el método de los 8 puntos. Bueno, esto lo voy a quitar y quedaría así. ¿De acuerdo? Dibujo el cuadrado, las dos diagonales, donde corta las diagonales a la circunferencia esta recta, esta, y dos diámetros, perdón, estas dos líneas que van desde el punto medio al punto medio del lado opuesto, y esta línea horizontal que va de la mitad del lado, pasa por el centro y hasta la otra mitad del lado opuesto. Entonces,
Vamos a ponerte un poco más arriba. Ahora todos estos puntos, este esquema lo llevamos a perspectiva cónica, ¿vale? Aquí yo lo tengo hecho ya. Tendría el cuadrado. Esta línea, como es perpendicular a la línea tierra, focaría al foco, igual que esta. Dibujo las dos diagonales de este cuadrilátero irregular, ese trapezoide. Perdón, esto es un trapecio escaleno. Tiene dos lados que son paralelos, ¿vale? Estas dos diagonales. Y consigo, con esta línea, donde corta la diagonal, pues este punto y ese punto, ¿vale? El punto medio paralela correspondería a esta línea y tengo esos tres puntos, ¿vale? Entonces tengo 8 puntos y el centro. Y desde aquí levanto la altura de 6 centímetros que me pide, ¿vale? Aquí la tengo. Este punto con el centro geométrico de la base, este punto con este, perpendicular, y esa sería la altura. Ahora vamos a dibujar el cono. Está en azul esta curva. Vamos a ponerle 3 puntos, ¿vale? Y las tangentes a esa curva las vamos a hacer a ojo, ¿vale? Aquí no nos van a pedir ningún proceso. Esto vendría por aquí y desde aquí mismo hasta aquí. Ahí tendría el cono. Hay que dibujar esta oculta, ¿de acuerdo? En perspectiva cónica frontal en azul. Ahora, ojo aquí. No nos pueden pedir la perspectiva cónica oblicua de un cilindro, perdón, de un cono. Tú necesitas 8 puntos, por ejemplo, de esta circunferencia. Eh, no toca la línea de tierra. Eh, entonces no te compliques la vida y lo normal es que inscribas esa circunferencia en un cuadrado de tal forma que quede del tipo cónica frontal. Es decir, este, ¿vale? Ahí lo tengo. Calculas los 8 puntos y ya está. Lo voy a hacer de forma rápida. Esto se prolongaría. Se prolonga. Esas líneas fugan aquí. Esto fuga aquí. Uno, este punto con este. Desde aquí paralela. Y uno, este punto con este. Y desde aquí paralela. Y ya esta línea la prolongaría. Me coincide en este caso, pero la tiro aquí. Y sigo el proceso explicado anteriormente en el ejercicio este de aquí, anterior, ¿vale? No te vayas a complicar la vida. Control Z, deshago y busques este cuadrado que también circunscribe la circunferencia, pero es de estilo cónica oblicua. Te va a costar más, ¿de acuerdo? Tanto de una forma como otra te va a salir el cono igual. Igual que un cilindro. No te pueden pedir perspectiva cónica oblicua de un cilindro, porque es una circunferencia. En este caso, no vas a elegir este cuadrado circunscrito con los lados oblicuos. Lo ideal es este. Lo cojo de aquí.
Bueno, la base quedaría igual, ¿vale? Entonces, mira, esto lo suprimo. Como es un cilindro, la base es igual que la del cono, ¿vale? Esto me lo llevo aquí. Perdón, esto. ¿Vale? Y tengo la base del cilindro. Ya simplemente me llevo la altura de 6 centímetros y dibujo el prisma que circunscribe al cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí arriba tengo ese trapecio escaleno del cual tengo que calcular los 8 puntos correspondientes a la base superior, ¿vale? Que no es más que trazando las diagonales, esta diagonal y esta diagonal. Y desde estos puntos perpendiculares hasta donde corte a su diagonal correspondiente, ¿vale? Lo hacemos. Vale, pues como he dicho, ya lo he dibujado para ir rápido. Los puntos fáciles son este y este. Y los que están en las diagonales, que sería este punto, ¿vale? Ese diagonal y luego este otro de aquí, ¿vale? He dibujado la curva, voy a agrandar esto y ya los puntos de tangencia a ojo, ¿vale? Esta de aquí oculta. Línea recta. Esta con esta. Esta no oculta. Desactivo. Aquí esto no puede quedar así, pues sería así, ¿vale? Esto es que la curva habría que agrandarla, así. Y quedaría esta línea de aquí hasta aquí. Vale, se me ha hecho curva, ¿vale? Pues lo dicho, sin complicarse, la circunferencia abatida, da igual donde nos la den, la escribimos en un cuadrado. Elegiremos la opción de perspectiva cónica frontal, sin complicarnos y en hacer un cuadrado oblicuo respecto a la línea de tierra. Bien, pues espero que os haya servido el vídeo y nos vemos hasta la próxima. Un saludo.